Hola a todos, ¿cómo van? Por acá les quiero hacer como un repaso del video que vimos de criptos que les envié el fin de semana para ver cómo se ha comportado el precio estos primeros días de la semana. Eh, Vamos a ver primero el Bitcoin. Como vemos acá, habíamos dicho en el análisis de las posibles zonas en donde el precio podría llegar. Acá, como pueden ver en estas líneas horizontales de color azul, tengo marcados los precios como psicológicos, 30.000, 40.000, 50.000. De ahí ya llegaría a 60, 70, 20.000. Entonces, siempre el precio, como pueden ver acá, se mueve dentro de estos niveles psicológicos. Voy a poner un gráfico semanal para que lo podamos ver mucho más claro. En este caso, el precio como estuvo entre los 30.000 y los 40.000, rompe al alza entre los 50 y los 40, rompe al alza, más o menos por acá están los 60.000. Voy a poner otra nueva línea por acá y pongámoslo en 60.000. Entonces el precio empieza a fluctuar entre estos niveles psicológicos. Miren acá en ese gráfico semanal, el precio nunca fue capaz de cerrar por encima de los 60, ninguna de las velas, y cae nuevamente. Acá el precio rompe esta zona de los 60.000, actúa como soporte en un inicio, intenta hacer otro nuevo impulso al alza y ahí es rechazado y cae. Nuevamente estamos entre la zona entre los 50.000, como vemos acá, y los 40.000. Ya mirando eso, habíamos dicho que en el gráfico diario tenemos una estructura bajista, altos más bajos, bajos más bajos, pero ya estamos viendo aquí una cierta zona de reacción, como habíamos dicho, los 40.000, una primera zona para comprar y buscar un primer impulso al alza. Entonces, como vemos acá, el precio llega hasta los 40.000. Como ya dijimos, es una zona importantísima. Gráfico diario, resistencias en múltiples oportunidades, soporte y nuevamente me está actuando como soporte. ¿Qué más tenemos nosotros en esta zona? Si nosotros vemos en esta caída, el precio me formó un doble techo en estos niveles y ese doble techo, ese patrón, se me activó en el momento en que el precio rompió los 45.500 aproximadamente, esta zona de soporte. Entonces, ¿qué pasa? Se activó el patrón, esta fue la proyección y ya el precio llegó exactamente hasta donde tenía su proyección de ese doble techo. Entonces, ¿qué pasa? Listo, ya se cumplió este objetivo en corto, en un corto plazo, valga la redundancia, este objetivo en venta en un corto plazo, y en este punto está encontrando demanda, está encontrando entrada al mercado. Si acercamos mucho más, vemos el precio como me hace esta vela. Esta vela sería una doji libélula, un patrón alcista fuerte. Esta vela de acá, con esta vela el precio me toca los 40.000. Inclusive su precio más bajo fue los 39.650. Llega, me toca esa zona e inmediatamente la rechaza. En ese momento vemos este movimiento de consolidación, esta entrada fuerte de demanda al mercado y el día de ayer el precio subió un poco más. Seguimos igual en una tendencia bajista. En el corto plazo, el precio está sobre estos niveles y como les había dicho en el gráfico o en el análisis que les envié el fin de semana, si el precio sube y rompe esta zona, un primer objetivo sería los niveles de los 45, 46.000 dólares. Que sería esta zona que fue soporte, se me convertiría nuevamente en resistencia. De seguir con ese impulso
al alza con fuerza, nuestro siguiente objetivo serían los 50.000, 52.000 aproximadamente. Una vez el precio me rompa estos 52.000, va a ponerlo acá, de esta manera, en este punto exactamente el precio me estaría rompiendo la estructura. Sobre estos niveles el precio me estaría rompiendo la estructura y ya estaríamos identificando o buscando entonces nuevamente entradas a más largo plazo y seguir buscando nuevos máximos históricos. Por ahora nos estamos fijando más en el corto plazo. Como les he comentado, aparte de fundamentales, aparte de la adopción, aparte de que hayan más empresas cada vez comprando más activos, más Bitcoin, más criptos, eh, igual estamos viendo esto de forma técnica y también se ve muy afectado, como es algo especulativo en cierto punto el precio, se ve afectado por todos los cambios de la política monetaria, cuando hablan de tasas de interés, cuando hablan de reducción de compra de bonos, porque va a haber menos liquidez en el mercado. Qué pena. Va a haber menos liquidez en el mercado y, y por consiguiente va a haber menos dinero para que la gente siga invirtiendo en este tipo de activos, que son activos de riesgo al final. Entonces, la gente empieza a buscar activos un poco más seguros. Entonces empezaríamos a ver, por ejemplo, en el caso de las acciones, caídas en los índices y también, como ha sucedido últimamente, la correlación que trae con respecto a las criptos, también veríamos posiblemente caída en las criptos. Pero entonces por eso estamos viendo más el corto plazo. Sería muy, muy bueno si el precio me hiciera este retroceso, si en este punto encontráramos un movimiento bajista nuevamente y sobre esa zona encontráramos algún patrón gráfico que nos dé mayor confianza o mayor seguridad y mayor señales de que el precio en este punto ya va a despegar, un doble suelo, un hombro cabeza hombro invertido, algún tipo de patrón gráfico. Aquí vemos entonces el mechazo que hubo hasta los 40.000, nuevamente sube, este es el impulso que tuvo ayer el precio después de que el Powell, el presidente de la Fed, hizo su conferencia. Entonces simplemente tenemos que estar pendiente qué sucede sobre esta zona. Todavía está en una zona de congestión, todavía no se ve nada claro técnicamente para comprar, pero como les digo, dependiendo la visión que tengan ustedes. Si es simplemente trading y especulación, esperar, si no, simplemente ir comprando, ir acumulando a largo plazo. Lo mismo sucede con Ethereum. Habíamos dicho de esta zona que era probable que el precio subiera hasta estos niveles nuevamente, línea de tendencia bajista, y identificar si en este punto el precio va a subir, va a seguir con esa tendencia alcista o si me va a generar otro movimiento a la baja, otro impulso de esta tendencia en un día. Vimos también nuevamente el día de anteayer una vela con una mecha en la parte baja, el precio intentó romper, la rechazó y el día de ayer subió, pero entonces también tenemos que identificar estos niveles. Si sigue subiendo, esta zona de los 3.600 sería la primera zona de take profit y ahí identificar si va a seguir subiendo o no. En el corto plazo, el precio estaría cambiando la estructura sobre estos niveles una vez el precio sea capaz de romper esta zona de acá. Una vez el precio me rompa esta zona, estaría cambiando la tendencia, me estaría quebrando la estructura del mercado, estaría formando bajos más bajos en estos momentos, altos más bajos, y en este punto el precio empezaría a ser altos más altos que estos anteriores. Por ahora, ¿el precio qué podría hacer? El precio podría hacer mi movimiento aproximadamente de esta forma, llegar hasta acá, formarme un nuevo alto más bajo, y ahí ya sí en ese punto, ya la estructura no la quebraría sobre esa zona, sino que la quebraría sobre el nuevo
alto más bajo que el precio me formara llegado el caso. Simplemente eso es una proyección, es una suposición de lo que pueda pasar en el mercado. Por ahora, estas serían las zonas a tener en cuenta. XRP o Ripple, la misma señal que estábamos hablando, que tenemos estos mechazos en gráfico semanal, pero la zona principal está aproximadamente sobre estos niveles. No me está rebotando en una zona tan estructural. Acá tenemos una resistencia, tenemos un soporte, pero en realidad los soportes más fuertes estarían sobre estos niveles. O sea que yo en esta sí vería que de pronto el precio llegara hasta esta zona para ya tener mayor claridad. Cardano, zona importante de soporte. Igual esta es una zona muy amplia. Una zona demasiado amplia, donde puede encontrar movimientos. Miren este montón de mechas sobre esta zona. El precio llega, rompe este nivel de soporte que teníamos acá a la baja. Me está haciendo un retroceso a ese nivel de soporte. Entonces tenemos que mirar qué va a hacer el precio en estos niveles. Gráfico de 4 horas todavía sigue con una estructura bajista también. Altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos. O sea que todavía no me está dando ninguna señal para entrar en compra en este activo. Y Solana, por último, gráfico semanal. El precio está cayendo sobre estos niveles, me está encontrando soporte sobre esta zona, que es el cierre y la apertura de estas velas, de los cuerpos de estas velas semanales. Sobre esta zona me está reaccionando. Si veamos un gráfico diario, como habíamos dicho, el precio sobre estos niveles, siempre es una zona bastante amplia, podría encontrar soporte, podría encontrar liquidez en el mercado. Todavía está sobre estos niveles, pero entonces, como ya vimos en las otras criptos, no me está dando todavía ninguna señal. Recuerden que el día de hoy, miércoles, sale el dato de inflación y eso va a ser determinante para todos estos tipos de activos que también tienen correlación con el dólar americano. El precio, por ejemplo, en 4 horas, estructura bajista, pero me podría estar formando por acá un tipo de cuña. Esa cuña en 4 horas todavía me está mostrando altos más bajos, bajos más bajos, pero pues tendríamos, por ejemplo, una divergencia en 4 horas. Acá el índice va subiendo, mientras que el precio sigue bajando. Pero no nos ha roto estructura ni siquiera en 4 horas, entonces todavía no tenemos señales de entrada en este activo. Entonces eso es lo que veo en estos momentos. Espero les sirva bastante y que sigan teniendo una excelente semana. Nos vemos en un próximo video.